La palabra provisión es muy importante entenderla como una de nuestras prioridades. Le decía ayer que la provisión es una de las 3 necesidades prioritarias del ser humano. Creo que no tengo que ahondar en esto, y si de alguna manera usted quiere aprender un poco más, hay un estudio, bueno, varios estudios, pero hay uno que se llama Espíritu, Alma y Cuerpo. No sé, son como 10 audios, no lo sé. Bueno, pero usted puede de esa manera entender un poco más lo que son las 3 necesidades prioritarias del ser humano: provisión, protección y autoridad. Miren, mis hermanos, que cuando a un ser humano, a un niño, a una niña, no se le da alguna de esas necesidades prioritarias, ese niño, esa niña crece mal, llega a la edad adulta faltándole algo le falta. Por eso, porque hubo una mala provisión, porque padre o madre no se preocuparon por él, lo dejaron por allí, tuvieron que pedir, bueno, no hubo protección, esos padres descuidaron a ese hijo, alguien lo afectó, alguien lo abusó, lo lastimó, y son personas, hermano, con unas problemáticas impresionantes. Nosotros hemos visto en la Biblia, y lo estamos viendo en los viernes de guerra espiritual, cómo las experiencias que vive un ser humano, si no se las entrega al Señor, después se le convierten en un conflicto, se le convierten en el problema que lo lleva a la desgracia. Porque, hermano, no en vano el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es por eso, hermano, porque la persona se llena de inquietudes, de preocupaciones, y después explota, y después se llena de una cantidad de situaciones conflictivas. Porque si le faltó autoridad, ese muchacho es rebelde, desobediente. Si no hubo quien con amor estableciera parámetros, límites, principios de autoridad, ese muchacho, esa niña, hace lo que quiere, no se somete a nada, deshonra a las autoridades, no las obedece y le va mal, porque, hermano, nosotros lo vemos todos los días. Pero entonces, como estamos enfocados en el mes de la provisión, hay que entenderlo como: yo recibo para dar. O sea, Dios me provee. ¿Quién? ¿Quién te provee? Dios me provee para yo proveer. Y cuando ese principio está en nosotros, voy a adelantarle algo, porque voy a ponerme a decir, a mostrarle algo en la Biblia, pero le voy a adelantar algo, hermano. El secreto que no todos los cristianos conocen para ser prosperados. Prosperidad viene de provisión. Eso se lo explico después, pero el secreto que muchos cristianos no han podido entender, y es un secreto a gritos en la Biblia, por todo lado usted se encuentra esto que yo le voy a decir, es que no han entendido que nosotros estamos aquí haciendo parte de todo un sistema, haciendo parte de todo un diseño. Oiga, de una conexión muy bien hecha por el Señor, donde usted hace parte solamente de un propósito de Dios para recibir y no quedarse con lo que recibe, para recibir y dar, para recibir y dar. Cuando el cristiano entiende que Dios le provee para que usted mire a quién hacerle el bien, para que usted provea, cuando el cristiano entiende eso, entonces entiende la clave más poderosa para llegar a ser muy sobreabundado en esta tierra, para que nunca le haga falta absolutamente nada. Y es eso. Hermano, usted es un instrumento, usted es simplemente una pieza de paso. Lo que el Señor le da a usted, disfrútelo, pero trate de, beneficiar a alguien con aquello que Dios le dio.
Cuando uno entiende eso, hermano, cuando el cristiano entiende eso, algo pasa en su vida, algo pasa en la economía de ese cristiano y nunca le vuelve a faltar la provisión. Yo quisiera contarle muchas cosas, cuando el Señor me lo permita se las voy a contar. Mientras tanto, vamos a estudiar. Hablamos de Proverbios, capítulo 15, versículo 6, y dijimos algo que no es bueno olvidarlo, no es bueno que nosotros olvidemos algo que estamos aprendiendo, y se lo estamos aprendiendo al Señor. En la casa del justo hay gran provisión. Hermano, déjeme decirle hoy también, porque esta es la semana como para establecer el fundamento adecuado para hablar con propiedad de la provisión. Hermano, esto una gran cantidad de cristianos no lo ha podido creer. Hay una gran cantidad, por la cultura en que nosotros nacimos y crecimos, hay una gran cantidad de cristianos que por dentro dicen, ¿qué va? ¿Quién se hizo rico siendo honesto? ¿Quién se hizo rico siendo lícito, legal? Y de pronto no lo dicen, pero lo están pensando. Porque precisamente la justicia que hace justo a aquel que es llamado justo es precisamente no hacer chanchullos, no alterar nada, no engañar a nadie, no decir mentiras. Y el mundo, hermano, ha vendido la idea al mundo, y si usted y yo lo aprendimos, cerciórese por favor que ya no haga parte de usted este principio demoníaco que refuta, hermano, que ser honesto, que ser honrado trae bendición, trae beneficio, que va. Mire, piense en esto que para muchos es absurdo. En la casa del justo, en la casa del que no roba, en la casa del que no miente, en la casa del que no estafa, del que no altera documentos, de aquel que no es ventajoso, que no se aprovecha de nadie, hay gran provisión. Pero turbación en las ganancias del impío. Claro, el impío tiene ganancias, pero hay quien las perturbe, hay quien las deshaga, hay quien las acabe. El mismo derecho que se le da al diablo cuando se hacen cosas torcidas. Y muchas personas pusieron su propósito en ser muy ricos. Ser muy rico no es malo si usted lo hace a través de la justicia. Otra vez, ser rico no es malo si usted se determina a permitirle a Dios que lo haga rico siendo justo, siendo lícito, legal, pagando a cada uno lo que se le debe, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Cuando yo entendí esto, no era pastor, y cuando llegué al ministerio, yo no quería hablar de dinero en la iglesia, no quería. Yo ya sabía cómo ser abundado, yo ya sabía cómo estar bendecido, no importa donde el Señor me mandara. Entonces a mí no me importaba si la iglesia, sí, se lo digo así, y suena feo, y así lo sentía. A mí no me importaba si la iglesia aprendía o no, porque yo no me quería arriesgar, y eso es parte del orgullo que tuve que ir sacando. Yo no me quería arriesgar que por enseñar de economía en la iglesia, alguien me señalara diciendo, otro igual, vea, está pidiendo plata, está convenciendo a la iglesia para que dé plata, Yo no quería eso, por orgullo, porque yo quería permanecer aislado, guardado, protegido de los malos comentarios. Y un día el Señor me despertó en la medianoche y me dio mi lección que nunca olvidaré y que jamás, hermano, me permitirá volver a retener lo que dice la Biblia, lo que la palabra enseña para su beneficio y para mi beneficio. Entonces, cuando uno entiende cuál es la forma de tratar el dinero, eso lo digo en Santidad Financiera, eso lo enseño en un estudio que se llama Santidad Financiera.
Cuando yo le sé dar el lugar que le corresponde al dinero y no lo muevo de ahí y hago lo que la Biblia dice que debo de hacer con él y sirvo con él a quienes debo servir, hermano, nunca dejará de llegar la provisión a su vida. Jamás dejará el dinero y los bienes materiales de buscarlo a usted. Nunca, nunca. Y piensa en eso cuando vaya corriendo este mes. Entonces, vamos a mirar cómo personas que se dedicaron y pensaron que por tener riquezas ya estaban bien. Mire, yo he visto esto desde que era niño. Póngame atención. El diablo ha engañado a la humanidad. El diablo ha engañado al ser humano cuando le hace creer que delinquiendo se va a enriquecer pronto y que un día va a poder tener una vejez tranquila con dinero que recogió con engaños, con delitos, con ilegalidades. Y yo entendí que eso no es así, hermano. Yo he entendido, yo he visto personas cerca de mí, personas que han tenido alguna relación comercial o de amistad conmigo y que han tenido todo tan bien diseñado para que nunca la ley los descubra de lo que están haciendo y han tenido su negocio y le han ganado a los productos, hermano, de una manera impresionante, una cantidad desorbitante. Y rápido empezaron a comprar casa, empezaron a comprar camioneta, empezaron a comprar una cantidad de lujos impresionantes. Y resulta que yo, niño, jovencito, yo llegué a pensar que esa era como la línea adecuada, que ese era como lo verdadero, la forma correcta de adquirir provisión. Y vi a mucha gente, hermano, ya de 20 y algo de años que empecé a trabajar con las orquestas. Entonces nos contrataban personas, jovencitos, que delinquían y adquirían dinero de una forma ilegal. No, pero era perfecto y todo el mundo los buscaba y todo el mundo los felicitaba y todo el mundo en verdad se creían que esas personas iban a llegar a una vejez tranquila con sus hijos, sus nietos, disfrutando de paz, de tranquilidad. Hermano, ni el comerciante que alteraba una cantidad de cosas, etiquetas, marquillas, ni aquel delincuente que a punta de traficar llegó a tener fincas y todo lo demás, ninguno pudo disfrutar de ellas, ninguno. Y hoy en día, en el día de hoy, uno ve cómo la gente cree que delinquiendo, que robando, que atracando, sencillamente van a poder tener dinero y tener tranquilidad y disfrutar y se emborrachan en fin de semana. No, hermano, eso no dura. Y un hijo de Dios no se puede dejar engañar en cuanto a esto. Un hijo de Dios no puede creer que la provisión que está adquiriendo de una manera ilegal, el contrabando es ilegal, el no pagar impuestos es ilegal, oiga, el no registrar las ventas es ilegal, no se paga IVA, se evade impuestos. Y no en vano el Señor dice en Romanos 13 que es un tratado impresionante sobre esto que le estoy hablando. No en vano el Señor dice que de ninguna manera nosotros podemos resistirnos la autoridad, ni tratar de engañar la autoridad, porque hay alguien con una espada en la mano que se las va a cobrar todas. Entonces la provisión tiene que llegar a la manera de Dios, así como la protección, así como el placer, todo tiene que llegar a tu vida y a mi vida a la manera de Dios. Hay una forma en que el hombre legalmente puede disfrutar del placer y es en Dios, de la forma en que Dios lo estableció. Hermano, si va a pasear con un dinero bien habido, lícito, si va a tener un deleite con alguien en el ámbito íntimo, que sea con su esposa legalmente establecida, y todo dentro de los parámetros de Dios es deleitoso, se puede disfrutar. Pero por fuera del Señor no, hermano, por fuera del Señor, por más que la persona, mientras que está haciendo lo ilegal, está orando y ayunando, Señor, para que me vaya bien, no, hermano,
Eso es un engaño, eso es hipocresía, eso es que el diablo lo enredó. ¿Cómo es posible que alguien, no, y el cristiano lo ha llegado a creer? El cristiano ha llegado a creer, hermano, que es que Dios es cómplice de los ilegales. Señor, hazme invisible porque soy ilegal. ¿Qué le parece? Hazme invisible porque yo no he querido pagar ese impuesto, no he querido comprar ese seguro. Hazme invisible. No. Le voy a mostrar un hombre que puso su esperanza en sus bienes, en la provisión que adquirió en esta tierra. Y miremos lo que dice el Señor. Miremos lo que dice el Señor. Lucas, capítulo 12. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico. ¿Cómo era el hombre? La heredad de un hombre rico había producido mucho producto, provisión. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, mire lo que dijo este hombre: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Lo que es poner la paz, la certeza, la tranquilidad del futuro en lo material. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué pensaba él? Beber, hacer pereza, quién sabe qué más. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, provisión, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que Dios no nos dé, iglesia, escúcheme, lo que Dios no nos dé no trae paz, no trae bienestar, no trae bendición, no trae tranquilidad. Yo no sé si de niño alguno de ustedes tomó algo que no era suyo. Yo lo hice. Yo recuerdo muy bien que yo tenía como 5 años, 6 años, cuando compraron la nevera en mi casa. En ese tiempo, hermano, una nevera, un televisor no lo tenían sino los ricos. Pero mi papá, muy trabajador, 11 hijos, un taller donde fabricaba chivas, carrocerías de madera, se apareció un día con una nevera. Y esa nevera olía tan rico por dentro, ¿sabe por qué? Porque mi mamá guardaba mango, guardaba lulo. No, eso era muy delicioso. Y un día que yo no vi a nadie en la casa, yo jalé esa nevera porque ese empaque se pegaba y abrió. Y yo miré, y yo vi unos envasecitos, unos recipientes con algo blanco. Y yo olí, y olía más rico, y yo me lo robé. A mis 6 años me fui para el cuarto, salí corriendo y dejé la nevera mal cerrada. Oiga, y era una felicidad, pero un miedo. Eso no debería dejar de suceder en nosotros, hermano. El miedo a hacer lo malo no debería de ser algo que alguien venció, no, porque ese miedo es benigno, ese temor es benigno, el temor que me aparta del pecado es benigno. Yo recuerdo eso, hermano, y yo cuando empecé la vida cristiana yo le dije: Señor, yo quiero volver a ser esa persona que le daba miedo a esa juguetera tan impresionante, porque claro, ¿quién dejó la nevera abierta? Voy a llamar a su papá. No. ¿Sabe qué? No me lo había comido. Y yo dije: ¿para qué se me ocurrió esto, hombre? Eso se me volvió amargo. ¿Por qué? Porque yo estaba proveyéndole a mi gusto, a mi olfato, y yo no sé si sabía rico, yo creo que sabía rico. Nunca me dieron de eso porque nunca volvieron a hacer. Eso era como un flan de coco, algo así, no lo sé. Nunca lo volví a ver en la casa. Pero eso se volvió, hermano, una amargura para mí. ¿Sabe por qué? Porque mi papá no pudo venir a esa hora, eran como las 2 de la tarde,
Y me tocó esperar a las 5 de la tarde que mi papá venía a cenar. En mi casa se almorzaba a las 11 y se cenaba a las 5 de la tarde. No, qué padecimiento tan horrible, hermano. Y eso se convirtió en eso. No sé si a alguno le haya pasado que tuvo algo bueno, que de pronto consiguió lo que quería, no sé, a través de un crédito, a través de algo, y que después se le convirtió en algo tan terrible, tan amargo, porque no es de Dios. La Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios no te preocupa, no te aflige, no te lleva a estar en las noches ansioso, angustiado, ¿qué voy a hacer? No, esa no es la bendición, esa no es la provisión de Dios. El Señor le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué va a pasar con todo lo que recogiste? Porque no estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo. En esta parte, este provisto 20:90, ¿y lo que has provisto de quién será? La palabra provisto es preparado. Lo que preparaste para disfrutar, preparar, preparativo, proveer, hacer, eso es. Entonces, ¿nosotros para qué preparamos cosas para nuestra desgracia? ¿Para qué preparamos cosas para nuestra aflicción? Le decía yo una vez a un hermano que me dice, pastor, ¿cómo le parece? Pastor, llevo 3 meses tratando de que el banco me dé un crédito. Pastor, pero eso ha sido más duro, el diablo se ha opuesto. ¿Por qué la creencia del cristiano en esas cosas, hermano? ¿Cómo así que el diablo se ha opuesto, hermano? No crea eso. Cuando Dios te quiere dar la bendición, si ese crédito, el Señor está de acuerdo con él, eso es facilito. No, pastor, esta vez no, esta vez no. El diablo se ha opuesto porque yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, yo quiero, y yo se la pedí al Señor y entonces he estado metiendo papeles, me lo han devuelto 3 veces. Pero pastor, hasta que al fin, ya voy a ir por él. Y yo le dije, ¿y qué has tenido que variar? ¿Qué has tenido que cambiar en esas 3 veces que te han devuelto los papeles? Claro, me contó. No, pastor, hubo que hacerle algunos ajustes porque el banco no aceptaba no sé qué, el banco no aceptaba no sé dónde, y entonces tuve que hacer esto. Y al final me tocó conseguir. ¿Y por dónde lo conseguiste? No, un amigo, pero es mentira, ¿cierto? Pues digamos, pastor, que es que yo sí me voy a poner a trabajar con eso, pero todavía no estoy trabajando. Mentira. El Señor tratando de librarlo de una aflicción bien tremenda y Él tratando de proveerse a sí mismo. Escúcheme, eso fue lo que el diablo le dijo al Señor Jesús. Provéase usted mismo. Hágalo en sus fuerzas, en su sabiduría, en su entendimiento. No con esto le estoy diciendo que no trabaje. Estoy diciendo que no trabaje sin la dirección de Dios. Claro, hermano, no trabaje sin la dirección de Dios. Usted y yo podemos saber volar, bueno, ser piloto, ¿no? Claro, de avión. Pero hermano, si no le encomendamos nuestro trabajo al Señor, no. Que no me rinde, que no me alcanza, que yo no sé qué pasa, que cada día estoy más endeudado, que cada día me veo más apretado. ¿Por qué? Porque no estás buscando la provisión en Dios, porque lo estás haciendo de acuerdo a tu sabiduría, a tu entendimiento, a tu conocimiento. Y eso siempre lleva al hombre a la aflicción. Siempre, hermano, lo lleva a tener problemas, más que disfrutar, tener problemas. Entonces, no debemos preparar. Este hermano que le estoy contando, preparó todo para proveerse a sí mismo un crédito que después se le volvió una desgracia, hermano. Lo preparó y entonces, no, que es que estos papeles les falta tal cosa. Si no los tenía, se los conseguía. Y que tiene que conseguir un certificado, se lo conseguía. Si lo tenía que pagar, lo pagaba, aunque no fuera legal. Y las personas llegan a creer que eso está bien. Y después dicen, pero si el Señor me dio esta casa, no se la dio el Señor. No, porque al mentir, para poder adquirir esa casa, ya Dios no se la dio. Usted la consiguió con sus argucias, con su astucia, con su sabiduría humana. Eso es. Mire entonces algunas
algunos ejemplos de provisión. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 4, versículo número 12, le está hablando a Nabucodonosor. Su follaje hermoso y su fruto, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Esto es provisión. Un árbol donde se encuentra el alimento, un árbol donde se encuentra la sombra, eso es provisión. Entonces piense en algo, mi hermano. Hay un estudio que no he podido proseguir, que me apasiona mucho, pero que al Señor no le ha placido que yo pueda avanzar y completar. Es un estudio que se llama Conexiones de Reino. Yo le llamo conexiones de reino a aquellas cosas que Dios tiene preparado para usted y para mí, con las que nos va conectando a través de la vida. Usted tiene personas que cuando se conectó con ellas aprendió cosas que no había aprendido, ¿sí o no? Usted tiene personas que Dios las ha usado en gran manera para su trabajo, para su empresa, para la bendición de su vida, de su familia. Esas son las conexiones de reino. Y esa es la provisión que Dios tiene para los hijos de Dios. Cuando usted encuentra una persona sincera, una persona que le quiere ayudar, una persona que le enseña sin ninguna clase de segunda intención, de mala intención, entonces usted encontró la provisión de Dios. Y yo no sé si usted está conectado con lo que yo le digo. No sé si usted haya visto que a su alrededor hay personas que sin ninguna clase de mala intención, sin ninguna clase de un segundo interés, te han prestado un servicio, te han ayudado. Si has encontrado a esas personas y no has caído en cuenta de ser agradecido con esas personas, déjame decirte que esas son provisiones de Dios para la vida del creyente. Provisión de Dios es acercarlo a usted, a una persona que conoce, que sabe, que lo conecta con otras personas. ¿Sabe una cosa? Yo soy muy consciente que Dios en mi vida ha usado muchas personas que me han conectado con mi futuro, que me han conectado con la prosperidad, que me han enseñado, que me han mostrado muchas cosas que yo no sabía. Y yo a esas personas nunca las voy a olvidar, jamás voy a dejar de orar por ellas, jamás voy a dejar de sentir agradecimiento con ellas, porque sé que es Dios, escúcheme, sé que es Dios, pero ellos se dejaron usar, ellos se prestaron para hacer la provisión de Dios para mi vida y mi familia. Entonces, por favor, medite, porque a veces uno no es grato. A veces, hermano, uno deja pasar esas personas y al final hasta termina peleando por una simpleza. Reconozca quién es el que está siendo usado por Dios para su bienestar. Reconozca quién es la persona que Dios está usando para producir en su vida cambio, transformación, entendimiento, conocimiento. Reconózcalo, agradézcale a Dios por esa persona, pero no la deje, escúcheme, no la deje pasar sin celebrarla. ¿Sabe una cosa? La esposa es en gran manera una provisión de Dios para el marido. Escuche lo que le estoy diciendo. La esposa es en gran manera una provisión de Dios para el marido, pero ¿sabe una cosa? En la mayoría de las veces, y estoy hablando de los hombres no creyentes y algunos hombres creyentes también, en la mayoría de las ocasiones el varón no se da cuenta de eso y no lo agradece, deja pasar esa provisión de Dios. Y tal vez lo que sí tiene que hacer es quejarse toda la vida de esos pequeños errores, porque nadie es perfecto, de esos pequeños errores, de esa falta de virtud en alguna parte, en algún área de la personalidad de esa esposa. Él está quejándose, él está siempre diciendo, pero que vea, pero que mire, que si mi esposa fuera, que si hiciera, que si dejara de hacer, que si dejara de, qué bueno. Y nunca se llega a reconocer. Muchas veces yo conocí personas que se murieron quejándose de su esposa, y su esposa les permitió vivir una vida diferente, le hacía de comer, le cuidaba a los hijos. Hermano, estaba pendiente cuando ese hombre llegaba borracho a limpiarle el vómito, a cambiarlo.
y nunca lo agradeció, jamás. Pero ese es el impío, ese es el no creyente. Usted y yo deberíamos de tener la capacidad de parte de Dios de ser muy consciente de quién es esa provisión de Dios para tu vida. Muchas mujeres, escúcheme, muchas mujeres, y aquí sí lo tengo que decir, aún cristianas, no tienen la capacidad de reconocer y no tienen la capacidad de expresar que Dios puso ese marido, ese esposo, como la provisión de Él para que su vida fuera distinta, ¿no? ¿No? Les duele reconocer y con dificultad alguna vez llegan a pronunciar gracias. Mire, yo he conocido personas, no tienen que ser todas mujeres, no, pero he conocido mujeres que les duele la boca cuando le preguntan, ¡ay! ¿Y esos zapatos tan bonitos? ¿Quién te los dio? ¿Cómo los conseguiste? El Señor. El Señor. ¿Y ese vestido tan hermoso? El Señor. Y le dice el marido, ¿y por qué no decís que yo te lo regalé? No, Dios lo usó a usted. Todo con tal de no ser agradecido. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la capacidad de reconocer la provisión de Dios en su vida. ¿Y sabe qué sucede con eso? Que lo que no se celebra se muere, se marchita, se va. Y muchas veces, en todas las áreas, en todos los ámbitos, el cristiano no ha celebrado la provisión de Dios con un empleo, con algo, hermano, que el Señor le ha dado. No celebra la provisión de Dios en su vida y eso se acaba. Y cuando ya se acaba, ¿sabe qué pasa? Qué bueno volver a tener esa empresa. Qué bueno que me volvieran a llamar. Pastor, ore para que la esposa vuelva. ¿Me hace una falta? ¿Se lo dijiste alguna vez? No, pastor, es que uno, pastor, ore para que mi esposo vuelva. ¿Te hace falta? Sí, él es un buen esposo. ¿Se lo dijiste alguna vez? Pues, pastor, es que uno, pero le decías lo malo. No, eso sí. Porque no se reconoce la provisión de Dios para nuestra vida. Y eso es grave, hermano, eso es grave. Entonces, la falta de gratitud se convierte en queja. De la queja ya hablamos, acuérdese, no se le olvide, repase. De la queja ya hablamos y la queja es el enemigo de la provisión de Dios. Que porque esa esposa no tiene todas las virtudes de no sé quién. Entonces la queja, no, pero es que ella, no, pero es que ella, no, pero es que ese marido no es perfecto, pero trata de ser buen padre, pero trata de ser juicioso, está ahí en la casa. Pero pregúntele a esa mujer y verá que va a decir, si él fuera de tal manera, si él fuera de tal otra. La provisión de Dios la está menospreciando. No hay gratitud en esa persona con la provisión de Dios. Cuando se le vaya, entonces ahí sí. Yo le pido a Dios que de pronto, si es pastor, ¿usted qué cree? ¿Será que el Señor me restaura otra vez el hogar? Yo creo que no. ¿Por qué, pastor? Porque usted fue una malagradecida, usted fue un mal agradecido. Usted se la pasó quejándose todo el tiempo. No valoró la provisión de Dios en su vida y mire el resultado. Ay, pastor, pero es que uno comete errores. Sí, pero el cristiano para eso llegó a Cristo, para reconocer sus falencias y corregirlas, para corregir su pecado. Y hermano, la provisión. Y muchas personas, que Dios nos guarde a usted y a mí, muchas personas se le ofrece en la calle una sinvergüenza, se le ofrece aún en la iglesia un disfrazado, un hombre por ahí mentiroso, y tengo un hombre que me dice que me ama, tengo un hombre que me dice que soy hermosa, que soy lindo, que qué calva tan linda. No, ahora sí lo encontré, estoy enamorado, estoy enamorada, así sí me siento bien. La provisión del diablo. Usted y yo tenemos que identificar de quién viene cada cosa. Hola. Mire ese árbol frondoso que tipificaba a Nabucodonosor. Hermano, qué provisión tan impresionante. Los animales estaban debajo, daban sombra, comía de él, todos los animales comían.
Esa provisión, hermano, es Dios para usted. No me escuchó. Esa provisión de todo, no nos hace falta nada a usted y a mí. Él es el Señor. Él es Jesucristo, Él es nuestro Padre Celestial. Dele la gloria a Dios. Y si nosotros no empezamos a reconocer esto, nos seguiríamos perdiendo de muchas cosas muy bonitas. La persona que dice, no, que yo no oí nada porque Dios, hasta que Dios no me dé, o que yo estoy esperando que Dios me dé, oiga, le viene dando desde antes de nacer, le viene proveyendo, lo viene cuidando, le viene sustentando, yo lo veo vivo. Si el Señor le hubiera fallado, estaría muerto, estaría muerta. Pero no, es que entienda, pastor, mire que es que yo no tengo. Y entonces, así me decía un padre, un papá irresponsable, que nunca había visto por sus hijos. Hermano, ayude a esa. ¿Era una niña? No, era un niño. Ayude a ese niño para que salga adelante, para que, no, pastor, pero ¿con qué? ¿Con qué, pastor? No tengo. La demora es que tenga, a mí me gustaría tener. Oye, hermano, terrible cuando una persona no entiende, cuando no puede reconocer realmente lo que está pasando en su vida. Mire lo que dice Primer Libro de los Reyes 4:7. ¿Primero? Sí, Primer Libro de los Reyes 4:7. Pónganle cuidado. A mí me da risa leer la historia de Salomón, porque es que este tipo vivió impresionante, hermano. Y no se torció. El Señor lo proveyó como a nadie más. Lo dice la Biblia, que nunca nadie fue tan rico antes de Salomón, ni después de Salomón habría nadie tan rico. Y si la Biblia lo dice, es cierto, ¿sí o no? Oiga, y este hombre era tremendo. Esclavizó gente, puso a muchos. Mire lo que dice, versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Oye, ni siquiera gastaba de sus sembrados. Las cosechas de sus sembrados las vendía todas. Yo no sé qué las haría, pero eran otros los que lo mantenían a él. Esa provisión, hermano, que él consiguió aprovechándose de los demás. Léalo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey, le proveían al rey y a su casa, que no eran dos o tres. ¿Usted sabe de cuánto se componía el palacio del rey Salomón? ¿Se ha puesto a hacer cuentas? 1,000 mujeres, entre concubinas y esposas, 1,000. ¿Se imagina la cantidad de doncellas y de eunucos para servir esas 1,000 mujeres? Al menos tenían que ser 2,000 y ya iban 3,000. Los que cuidaban los caballos, ay, hermano. ¿Sabe a cada gobernador de esos cuánto le tocaba para mantener toda esa jauría de gente comiendo, hermano, durante un mes? Y muchas veces esto no se entiende, hermano. A veces el cristiano tiene que entender que cuando se pone en las manos de un hombre, ignorando a Dios, es peor. Póngale cuidado a esto, póngale cuidado. Cuando yo llegué a la vida cristiana, pues el Señor me enseñó muchas cosas y me reprendió, porque yo, conociendo algunas cosas, no las hacía. Pero yo me di cuenta, personas cercanas a mí que yo las veía, yo me daba cuenta que ellos se gastaban fácilmente en un mes en licor. Y no era que tomaran mucho ni gastaran mucho, pero se gastaban 400,000 pesos. Mi sustento en el año 1999 era 1,600,000 mensuales, porque yo ganaba mucho dinero con la música, con el taller.
Pero 400,000 pesos eran un montón, hermano. Era mucha plata. Cuando yo salí al ministerio, que el Señor me ciñó todas las cosas, me empezó a proveer mensualmente para que yo comiera 400,000 pesos. Y con eso comía todo el mes y me sobraba. Pero eran 400,000 pesos que se gastaban en licor estas personas que yo le estoy diciendo. Y cuando llegaron al Evangelio, cuando llegaron a Cristo, no fue suficiente ver la mano de Dios tan poderosa que los salvó y les dolía dar el diezmo. Les dolía, hermano, sacar una ofrenda, les dolía, porque no reconocían que su provisión venía de Dios y que Dios no le estaba pidiendo nada que no le perteneciera. Piensa en eso. Dios no te pide a ti ni me pide a mí nada que no le pertenezca a Él. ¿Sabe una cosa que el cristiano de pronto no ha entendido? Dios no te recibe nada tuyo, ni de otra persona. Dios lo único que recibe con agrado es de lo que le pertenece a Él, algo que haga parte de la provisión que Él te dio primero. Y a veces el cristiano no entiende eso. Dios no acepta que alguien vaya a decir, pues esto que es mío, con dolor lo voy a sacar y voy a dar ahí, pues antes agradézcame, yo Señor. No, Él no recibe eso. No lo recibe, porque Dios solo acepta lo que le pertenece a Él, lo que Él antes primero dio, eso sí lo acepta. Cuando uno lo da con agrado, con alegría, Señor, no tengo nada que darte porque todo es tuyo. Ah, bueno, sí, listo, te lo recibo y te recompenso. Pero esa persona, hermano, no pensaba en eso, que sostuvo al diablo, óigame, sostuvo a los mensajeros del diablo, sostuvo a los trabajadores del diablo, del licor, de las cantinas, del cigarrillo y de todo, hermano, con 400,000 pesos mensuales. Y ahora, llegado al Señor, le dolía dar el diezmo. Ese Salomón es impresionante, hermano. Poner a 12 gobernadores a que los sostuvieran cada uno un mes. Yo me imagino lo que tenían que trabajar preparándose todo el año para mantener un mes la cuadrilla de dragones del rey. Imagínese. ¿Usted sabe lo que es mantener 3,000 personas? Piénselo. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Y esto es muy bonito, lo que le voy a decir. Esto todavía hace parte de la introducción. 4:11. El cristiano tiene una mala costumbre. Teníamos, pues, antes, diga, ya no. Listo. El cristiano se inventaba cosas. Yo cuando conocí la iglesia cristiana, el cristiano se inventaba cosas. ¿Qué estoy diciendo cuando le digo que el cristiano se inventaba cosas? Imitaba el hablar en lenguas. Eso es inventarse cosas. Usted ha visto por ahí en internet, a mí me contaron, no lo he visto. Usted ha visto por ahí en internet gente que coge una manguera y es que viene la unción en esta agua y les echa, o cualquier otra cosa. Eso es inventarse cosas que no están en la Biblia. Póngale atención. Y cuando el cristiano se inventa cosas es porque no le es suficiente la palabra de Dios, porque lo que el Señor preparó para él o para ella no le es suficiente. Entonces Pedro está haciendo un llamado a eso. Póngale cuidado. Dice, si alguno hable de lo que Dios le proveyó, hable de lo que recibió de Dios, no se ponga a inventarse nada. Eso es lo que quiere decir Pedro en esta carta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a lo que ha recibido de Dios, a lo que ha aprendido de Dios. No se invente nada de otras personas, no. De lo que Dios te dio. Y es lo que le estoy hablando del diezmo de este hombre. Este hombre, estuve como un año junto a él y nunca lo vi diezmando. Por allá un día pidieron para algo, para una actividad que íbamos a hacer en un lugar que se llama Campo Alegre, cerca de la ciudad de Tuluá.
y yo no sé, con dificultad sacó por ahí, miró y el billetico más chiquito. Porque él pensaba que era de él. Él sentía que le estaban quitando. Muchos cristianos piensan así. Muchos cristianos piensan que, no, están pidiendo porque es que necesito hacer muchas cosas, necesito comprar. ¿Y acaso el dinero es tuyo? Eso me lo dijo el Señor a mí. Y el problema es cuando nosotros nos aprovisionamos de lo que no es nuestro. Retenemos lo que no es nuestro y queremos prosperar en esta tierra con lo que no nos pertenece. Provisión, estamos hablando de provisión. Si alguno habla, hable conforme a lo que Dios le proveyó, a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a lo que Dios le dio. Hay gente que se pone a inventarse cosas y entonces ahí es donde sale el aceite, hermano, batado. ¿De dónde sacó eso? Ni del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento prohíben eso. Oiga, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Claro, para que todo lo que vean en usted, la gente sepa que proviene de Dios, que es una provisión de Dios, que Dios se lo dio, que Dios lo encargó de eso, que Dios lo dotó de eso, le dio esa habilidad, ese don, ese talento, para que toda la gloria sea para Él. El que se inventa cosas que no están en la Biblia y que Dios no da, al final reclama derechos para Él. Claro. ¿Por qué ministros terminan diciendo, no, hermano, es que usted es mío, Dios me lo encomendó a usted y usted no me puede dejar? Se inventó algo. No entendió que Dios le proveyó algunas cosas para levantar un pueblo para Dios, no para él mismo, no para ella misma. Mire, entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Eso, amén. ¿Se puede decir amén a esto? Así es. Entonces, bueno, déjeme. Entonces quiero decirle para terminar que tenemos que ver muy bien, tenemos que reconocer que en todo momento, a toda hora, Dios nos está proveyendo. En este momento, ¿qué le está proveyendo Dios? Ayúdeme, dígame algo. ¿Qué le está proveyendo Dios? El oxígeno, ¿sí o no? ¿Por qué puede respirar? A ver, si le llegara una factura por oxígeno del mes, le llegaría como de 12 millones de pesos. Y el que no pague la factura, se le corta el servicio de oxígeno. ¿Qué le está proveyendo Dios ahora? Y sabe una cosa, hermano, impresionante, porque es gratis. Y a veces la provisión de Dios no se agradece, precisamente porque es gratis. Alguien me decía, y fue en el comienzo de las escuelas, alguien me decía, pastor, ¿y las escuelas de consejería, la escuela de ministros, esas escuelas, qué costo van a tener? Y yo le dije, no, ninguno. Me dijo, no, pastor, la gente no aprovecha lo que no le cuesta. Si usted quiere que la gente aprecie, cobre y verá. No, yo estoy convencido de que no. ¿Sabe por qué? Porque a mí la palabra me dice y me dejó convencido: lo que de gracia recibiste. Problema del que no lo aprecie, problema del que no reconozca que Dios le está proveyendo conocimiento, entendimiento, sabiduría. Eso es problema de él. Y si se porta mal, y si no hace tareas, y si no es responsable, pues lo saco de ahí. Eso sí hago. No, en serio. Yo le digo a las personas que estudian en las escuelas, eso no es un derecho suyo, eso es un privilegio que usted tiene que cuidar. Usted no me está pagando para que yo me lo aguante a usted. Usted no me está pagando. Cuando usted reconozca que esto se lo provee Dios, lo va a cuidar, va a hacer las tareas como debe ser, va a tener responsabilidad en todo, entonces va a poder permanecer aquí. Hay que entender que eso mismo el Señor nos dice: yo le proveo, no agradezca,
No obedezca y verá que le quito la provisión, que Dios nos guarde. Hermano, porque a veces el cristiano solo cuando ya el Señor lo despojó de tanto privilegio es que dice, ahora entiendo que esa empresa donde yo estaba no es tan mala. Y le dice el niño, papá, pero usted hablaba mal de esa empresa todos los días. No reconoció que era una provisión de Dios para su vida y familia, no lo celebró y el Señor lo sacó de ahí. Tengamos cuidado con no reconocer lo que Dios provee. Salmo 132, 13. Oiga lo que dice este salmo. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, está diciendo el Señor. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Sabe cuál fue lo duro? Que Israel nunca reconoció la provisión de Dios. Jamás fue agradecido. Jamás se motivó a ser obediente a su Señor, al que le daba todo gratis, al que lo proveía de todas las cosas, al que lo guardaba de la destrucción. Nunca. Entonces dice, bendeciría abundantemente su provisión. Póngale cuidado a lo que significa esta palabra. Provisión. Dice cacería, casa, merienda, fiambre, especialmente para un viaje, alimento, casa, cazador, cazar, comida, provisión. Esta clase de provisión es la que necesita a diario una persona. La provisión de Proverbios era abundancia de todo. Esta simplemente está hablando de que el Señor de día en día le daba para comer a Israel, le permitía cazar los animales, llevar a la cocina el alimento para que se lo prepararan. Pero el Señor está pendiente de todo. Escúcheme, desde lo más pequeño hasta lo más grande, si no es provisión de Dios, no nos hace bien. Medite en eso. No importa, yo he aprendido esto, hermano. No importa el dinero que yo llegara a tener alguna vez. Si yo no me dejo guiar por el Señor para comprar el alimento o cualquier otra cosa que yo me determine a comprar, eso se volvería una carga para mi vida y hasta para mi familia. Porque todo lo que viene como provisión, yo me tengo que cerciorar que sea la provisión con la aprobación de Dios. El Señor le proveyó a Israel todo lo que necesitó de día en día. Era tan cuidadoso el Señor que no le faltaba al desayuno, al almuerzo, a la cena. Pero más adelante dice que ellos no supieron que era Dios el que les llevaba la comida a la boca. No supieron, no se dieron cuenta, no agradecieron. Se fueron a los ídolos. Despreciaron la provisión de Dios. Y cuando no tenían, entonces ahí sí. Cuando se tuvieron que comer los niños, después de comerse los caballos, en un asedio impresionante. Eso le tocó al pueblo de Israel, hermano, porque no reconoció que era el Señor quien los alimentaba. No reconocieron que era Dios el que le daba la provisión. Guárdenos el Señor a usted y a mí de ser ingratos, de no reconocer todo lo que Dios provee a diario para su vida y mi vida. ¿Qué más le provee el Señor? Bienestar. ¿Qué más le provee el Señor a usted? Paz, libertad. ¿Qué más? Su palabra para ser enseñado. Mañana le digo otra cosa, porque ya estamos terminando esta introducción.